Bienvenidos a Anécdotas para Emprendedores, un proyecto de Solo para Emprendedores, un podcast presentado por Fernando Dalgo, su servidor, desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, para Latinoamérica y el mundo. Este día vamos a repasar un poco de las anécdotas más importantes del presidente número 16 de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien nació en el año de 1809 y murió en el año de 1865. Bienvenidos a este episodio. La primera anécdota se llama El Capitán y Lincoln. Cuando las fuerzas confederadas estaban atacando Fort Stevens, Lincoln decidió hacer una inspección de las defensas de la Unión. Fue conducido por un joven ayudante del capitán Oliver Wendell Holmes Jr., Cuando Holmes le enseñó las líneas enemigas, Lincoln, que como siempre llevaba su alto sombrero de cilindro, se enderezó un poco para tener una mejor vista. Al instante se oyó el ruido de mosquetes desde las trincheras opuestas y Holmes, sin pensarlo, tiró a Lincoln al suelo con el grito: «¡Agáchate, maldito estúpido!». Un instante después, el ayudante se dio cuenta de lo que había hecho y dicho, y durante el resto de la visita se preguntó: ¿qué clase de acción disciplinaria le correspondería como castigo? Cuando Lincoln abandonó el fuerte, se dirigió a Holmes con las siguientes palabras: «Adiós, capitán Holmes. Estoy contento de ver que usted sabe cómo hablarle a un civil». La segunda anécdota se titula El que persevera triunfa. Precisamente esa fue la actitud de Abraham Lincoln, que enfrentó con frecuencia el ímpetu de los vientos contrarios, pero jamás arrojó el ancla. En 1832 fue derrotado en su campaña para diputado. En 1833 fracasó en sus negocios. En 1835 falleció su novia. En 1836 sufrió una aguda crisis nerviosa. En 1838 fue derrotado en sus aspiraciones para presidente de la legislatura de Illinois. En 1843 sufrió otra derrota como candidato al Congreso Nacional. En 1846 fue finalmente elegido como diputado federal, pero en 1848 perdió la reelección. En 1854 fue derrotado cuando disputó la representación de su estado en el Senado de la República. En 1856 sufrió otra derrota cuando disputaba la vicepresidencia de la República. En 1858 fue otra vez vencido en su campaña para el Senado. Sin embargo, finalmente, luego de tantos fracasos, en 1860 fue elegido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Lincoln nunca se dejó abatir ante la derrota a pesar de los inconvenientes y logró siempre sobreponerse. Personalidad. Abraham Lincoln fue sin lugar a dudas un hombre de una gran personalidad. Su espontaneidad y carisma hicieron de él una persona destacable. Sus amistades no se limitaban a un reducido círculo. La gente se maravilló de su capacidad de mostrarse amistoso incluso con sus enemigos. En una ocasión en que dedicó unas amables palabras a los confederados, una joven mujer le preguntó: «¿Cómo puede emplear palabras tan amables con sus enemigos, señor Lincoln? Creo que en vez de ellos tendría que desear su destrucción». A lo que Abraham Lincoln replicó: «¿Acaso no destruyo más a mis enemigos cuando intento convertirlos en mis amigos?». El juicio por $2.50. En su práctica legal, Abraham Lincoln nunca fue avaricioso en sus honorarios y trataba de evitar el litigio siempre que podía. En una ocasión vino a él un hombre que quería llevar a juicio a un pobre deudor que le debía $2.50. Por mucho que Lincoln se esforzó, el querellante estaba empeñado en que debía vengarse del deudor. Viendo que no había forma de aplacarle, Lincoln anunció que sus honorarios ascendían a $10, algo que el querellante aceptó. Lincoln dio la mitad de esa cantidad de dinero al deudor, que con toda la felicidad del mundo confesó su culpa ante el juez y pagó los $2.50 adeudados.
Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, ¿qué les parece a ustedes este cúmulo de anécdotas para emprendedores? La historia de Lincoln siempre me ha fascinado y a pesar de que excedamos los 5 minutos de estos momentos, voy a tomarme 120 segundos para reflexionar sobre que ha sido considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos y de la humanidad en todos los tiempos. ¿Ok? Primera cosa que destaco, la capacidad y el poder de resiliencia, es decir, poder levantarse a pesar de recibir golpe tras golpe. Miren, la historia de él, que ha sido muy famosa, es la cantidad de intentos para llegar a ser un administrador público por elección popular. Finalmente fallaba. Cuando lo logró, transformó para siempre la historia tanto de la política como de los Estados Unidos de Norteamérica. Segundo, su sentido de justicia. Él era un abogado que tenía la justicia por sobre todas las cosas. Y a pesar de que podía ganar casos, él siempre prefería evitar entrar en contextos de litigio, ¿no es cierto? Que me parece una estrategia muy adecuada, sobre todo para los abogados que, como un servidor, que también es abogado, busca por sobre todas las cosas sobreponerse, sí, a las estrategias legales que puedan perjudicar a las partes de una manera radical. Por supuesto, me encanta ser abogado, pero mucho más me fascina el concepto de la justicia y la manera como abordaba este concepto Abraham Lincoln, ¿no es cierto? Les invito, por favor, queridos emprendedores y emprendedoras, a profundizar la historia de Abraham Lincoln, en la cual encontrarán miles de anécdotas relacionadas con una persona que fue vertical toda su vida, incluso por este motivo finalmente fue asesinado, ¿sí? Pero dejó de existir para ese contexto histórico y pasó a nacer para todos los tiempos y todos los espacios, porque la figura de Abraham Lincoln es la figura de un individuo eterno que siempre que lo abordamos y siempre que lo analizamos, deja lecciones muy profundas, marcadas con tinta indeleble en nuestras mentes y nuestros corazones. Un verdadero personaje que ha valido la pena analizar en este episodio de Solo para Emprendedores, en este proyecto pequeño pero importante llamado Anécdotas para Emprendedores.